Uno. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la carrera Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad. En esta ocasión vamos a presentar la arquitectura de referencia OpenFOG para computación en la niebla. Es a través de una infografía donde abordaremos distintos temas que conforman esta arquitectura. Mi nombre es Fernando Ramírez y voy a hablar acerca de los casos de esto de la computación en la niebla y acerca de los pilares de la arquitectura de referencia de OpenFOG. Yo soy Diana Valeria de Andávalos y voy a presentar la visión general de la arquitectura de referencia, en la cual hablaré acerca de los despliegues de niveles de nodos en la niebla y vistas de nodo. Yo soy Rodolfo Carrera Méndez. En mi caso también hablaré de la arquitectura de referencia, abarcando temas como el almacenamiento hasta virtualización de hardware y contenedores, entre otros. Yo soy Jorge Alejandro Camacho Martínez, estaré hablando un poco de la seguridad y la seguridad de los datos dentro de todo este ecosistema. Bueno, sin más, comencemos con la presentación. Para continuar, tenemos los casos de usos para la niebla. La computación en la niebla se enfoca en preocupaciones transversales como el control del rendimiento, la latencia y la eficiencia, que también son clave para el éxito de las redes en la niebla. La computación en la nube y la niebla se encuentran en un continuo interdependiente y mutuamente beneficioso. OpenFOG o niebla abierta habilita interfaces niebla-nube y niebla-niebla. Las arquitecturas OpenFOG ofrecen varias ventajas únicas sobre otros enfoques, que llamamos escala. En cuanto a seguridad, ofrece seguridad adicional para garantizar transacciones seguras y confiables. Cognición, con esto ofrece conciencia de los objetos centrados en el cliente para permitir la autonomía. Agilidad, innovación rápida y escalamiento accesible bajo una infraestructura. Latencia, permite el procesamiento en tiempo real y control del sistema ciberfísico. Y por último, eficiencia. Agrupa dinámicamente los recursos locales no utilizados de dispositivos de usuarios finales participantes. OpenFOG RA define la infraestructura necesaria para habilitar la construcción de niebla como servicio, FaaS, para abordar ciertas clases de desafíos comerciales. La niebla como servicio incluye infraestructura como servicio, IaaS, plataforma como servicio, PaaS, software como servicio, SaaS, y muchas construcciones de servicios específicos de niebla. OpenFOG describe una plataforma de niebla genérica que está diseñada para ser aplicable a cualquier mercado o aplicación vertical. Esta arquitectura es aplicable en muchos mercados diferentes, incluidos, entre otros, transporte, agricultura, ciudades inteligentes, edificios inteligentes, atención médica, hotelería, servicios financieros y más, proporcionando valor comercial para aplicaciones de IoT que requieren toma de decisiones en tiempo real, baja latencia, mejoras de seguridad y que estén restringidas por la red. Para continuar con los casos de uso, tenemos el escenario de transporte, automóviles inteligentes y control de tráfico. Los automóviles inteligentes generan múltiples terabytes de datos todos los días a partir de las combinaciones de detección de luz y rango, sistemas de posicionamiento global, GPS, cámaras, etc. Cuando el automóvil inteligente se combina con una infraestructura inteligente, está claro que un modelo solo en la nube no funcionará para transporte autónomo y que se requiere un enfoque de computación en la niebla. Para continuar hablaremos de los nodos de computación de niebla en el vehículo. Este es un ejemplo de caso de uso. El vehículo es un nodo de niebla móvil que se comunica con otros nodos de niebla a medida que estos están disponibles. El nodo de niebla móvil también debe ser capaz de realizar todas las operaciones requeridas en el vehículo de forma autónoma en circunstancias en las que no puede conectarse a otros nodos de niebla. Los nodos de niebla en el vehículo brindan servicios que incluyen sistemas avanzados de asistencia al conductor, conducción autónoma, prevención de colisiones, navegación, etc. Como siguiente, la red de niebla de transporte se compone de una jerarquía de 3 niveles. El primer nivel de la jerarquía son los nodos de niebla de la infraestructura. En este nivel, los sensores de niebla de la carretera recopilan datos de otros dispositivos, como lo son cámaras de la carretera. Los nodos de niebla realizan algunos análisis para acción local, como alertar al vehículo sobre las malas condiciones de la carretera.
desencadenar una respuesta autónoma para reducir la velocidad y realizar algunas funciones autónomas. Los datos del primer nivel son interacciones que se agregan y envían hasta ascender por la jerarquía de niebla, llegando al segundo y tercer nivel de la jerarquía para su posterior análisis y distribución. Para los sistemas de control de tráfico, los nodos de niebla pueden recibir información de otras fuentes, como sistemas de semáforos inteligentes, administradores municipales y sistemas basados en la nube. El objetivo de OpenFog para automóviles inteligentes y control de tráfico es garantizar una arquitectura abierta, segura, distribuida y escalable que optimice las capacidades en tiempo real dentro de un ecosistema de múltiples proveedores. Para continuar, tenemos otro caso de uso. Este otro caso es el escenario de vigilancia y seguridad visual. Se están desplegando cámaras de vigilancia y seguridad en todo el mundo. Estas cámaras se utilizan para garantizar la seguridad de materiales, personas y lugares. Además, estas cámaras tienen capacidad de generar una cantidad de datos que pueden superar los terabytes por día por una sola cámara. Las implementaciones de la arquitectura de referencia OpenFog proporcionan la oportunidad de crear sistemas de vigilancia distribuidos en tiempo real y sensibles a la latencia que mantienen la privacidad. Aprovecha los nodos de niebla para dividir inteligentemente el procesamiento del video. Entre todos los nodos de niebla son colocados como cámaras y la nube con el fin de permitir el seguimiento en tiempo real, la detección de anomalías y la información de datos recopilados durante largos intervalos de tiempo. Un caso de uso de seguridad visual puede ser para los aeropuertos, ya que requiere de todas las capacidades de niebla para cumplir con sus objetivos de rendimiento, confiabilidad, seguridad y eficiencia. Este incluye detección de vehículos, detección de personas, venta minorista inteligente y otras áreas donde la visión artificial a través de análisis de video es importante para la comunicación en la niebla. Otro ejemplo de caso de uso es el escenario de ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes están utilizando la tecnología para hacer frente a muchos desafíos, incluyendo la congestión de tráfico, la seguridad pública, el consumo de energía, el saneamiento y la conectividad de Internet pública. La arquitectura de referencia OpenFog permite una mayor eficiencia y realidades económicas de las operaciones de las ciudades inteligentes. En cuanto a conectividad, las ciudades modernas tienen una o más redes celulares que brindan cobertura en toda la ciudad. Estas redes a menudo tienen límites de capacidad de ancho de banda máximo que apenas satisfacen las necesidades de sus suscriptores existentes. Esta deja un poco de ancho de banda para los servicios municipales. Las implementaciones de la arquitectura OpenFog, junto con las tecnologías 5G, brindan una oportunidad para abordar esta preocupación. Los nodos de niebla pueden proporcionar procesamiento y almacenamiento local y optimizar el uso de la red. Para la seguridad y protección, la planificación de seguridad inteligente también incluye requisitos críticos de seguridad pública y protección, como por ejemplo, las redes municipales transportan datos sensibles de tráfico y operan sistemas críticos para la vida. Los sistemas de videovigilancia y seguridad capturan condiciones sospechosas o inseguras. Haciendo uso del modelo de arquitectura de referencia OpenFog, un nodo de niebla para una ciudad inteligente podría ser responsable de realizar funciones de vigilancia y respuesta a emergencias, realizar funciones de seguridad de edificios, controlar el clima y la iluminación. Ahora procederemos a hablar acerca de los pilares de la arquitectura de referencia OpenFog o niebla abierta. OpenFog o niebla abierta está impulsado por un conjunto de principios básicos llamados pilares. Estos pilares representan los atributos clave que un sistema necesita para incorporar la definición de OpenFog, que proporciona una distribución de funciones informáticas, de almacenamiento, de control y de red. Comencemos con el pilar de seguridad. La seguridad de OpenFog no es una arquitectura única, más bien describe todos los mecanismos que se pueden aplicar para hacer que un nodo de niebla sea seguro. Las implementaciones de seguridad
tienen muchas descripciones y atributos diferentes, como privacidad, anonimato, integridad, confianza, certificación, verificación y medición. Todos estos atributos son clave para OpenFOG. Lograr los elementos fundamentales para la seguridad requiere un enfoque para descubrir, atestiguar y verificar que todas las cosas inteligentes y conectadas antes de que se pueda establecer la confianza. La conformidad con los requisitos de OpenFOG garantizará que una implementación de OpenFOG se basará en un entorno de progreso de extremo a extremo para que estos sean seguros. Esto incluye la seguridad del nodo OpenFOG, la seguridad de la red y la seguridad de administración y orquestación de OpenFOG. El siguiente pilar es el de escalabilidad, el cual aborda las necesidades dinámicas, técnicas y comerciales detrás de las implementaciones de Niebla. La escalabilidad elástica atraviesa todas las aplicaciones de computación en la niebla. OpenFOG o niebla abierta permite el escalado elástico de implementaciones modestas a través de implementaciones críticas de misiones grandes basadas en demanda. Esta escalabilidad es esencial para que las implementaciones de computación en la niebla se adapten a la carga de trabajo, el costo del sistema, el rendimiento y otras necesidades comerciales cambiantes. La escalabilidad puede implicar muchas dimensiones en las redes de niebla, como el rendimiento escalable, el cual permite el crecimiento de las capacidades de niebla en respuesta a las demandas del rendimiento de las aplicaciones. La capacidad escalable permite que las redes de niebla cambien de tamaño a medida que agregan o quitan de la red más aplicaciones, puntos finales, cosas, usuarios u objetos. La fiabilidad escalable permite la inclusión de capacidades de niebla redundantes, opcionales para gestionar fallos o sobrecargas. La inseguridad escalable se logra a menudo a través de la adición de módulos de hardware y software a un nodo de niebla basado a medida que sus necesidades de seguridad se vuelven más estrictas. El hardware escalable implica la capacidad de modificar la configuración de los elementos internos de los nodos de niebla, así como el número y las reacciones entre los nodos de niebla de las redes. El software escalable también es importante e incluye aplicaciones, infraestructura y administración. La escalabilidad permite a los nodos de niebla proporcionar soporte básico para abordar los requisitos empresariales y permitir un modelo de pago por crecimiento para la niebla como servicio. Es esencial para la economía de la implementación inicial y éxito a largo plazo. Para continuar, tenemos el pilar de apertura. La apertura como principio fundamental permite que los nodos de niebla existan en cualquier lugar de una red y abarquen redes. Esta arquitectura permite agruparse mediante la detección, lo que significa que pueden crear dinámicamente nuevos nodos de niebla definidos por software para resolver cualquier misión empresarial. El pilar de seguridad comparte un tema común y requerimientos en las características de apertura. En cuanto a la composabilidad, admite la portabilidad y fluidez de aplicaciones y servicios en la creación de instancias. La interoperatividad conduce a la detección segura de computación de red y almacenamiento, permite fluidez y portabilidad durante la ejecución. La comunicación abierta permite que características como la agrupación de recursos cerca del borde de la red recopile el poder de procesamiento inactivo, capacidad de almacenamiento, capacidad de detección y conectividad inalámbrica. Transferencia de ubicación de cualquier instancia de nodo para asegurarse de que los nodos se pueden implementar en cualquier parte de la jerarquía. Para continuar, tenemos el pilar de autonomía. Este permite a los nodos de niebla continuar ofreciendo la funcionalidad diseñada frente a redes de servicio externo. Esta arquitectura, la autonomía se admite en toda la jerarquía. OpenFOG admite autonomía para una amplia gama de funciones. Lo hace no depender de una entidad centralizada para la operación. Algunas de las áreas típicas de autonomía en el borde incluyen lo siguiente.
Autonomía de detección para permitir la detección y el registro de recursos. La autonomía de la orquestación y la gestación automatiza el procesamiento de puesta en línea de los servicios de ciclo y la vida operativo del deslizamiento. La autonomía de seguridad permite que los dispositivos y servicios estén en línea, autentificarse contra un conjunto mínimo de servicios de seguridad de niebla y realizar sus funciones diseñadas. La autonomía de funcionamiento apoya la toma de decisiones localizadas por parte de los sistemas IoT. El ahorro de costes es un motivador clave para la autonomía. La conectividad hoy cuesta mucho dinero. Cuantos más datos se envíen a través de la red, mayores serán los costos para las empresas debido a los impuestos de red. Para continuar, tenemos el pilar de programación. El pilar de programabilidad permite implementaciones altamente adaptables que incluyen soporte para la programación en capas de software y hardware. Esto significa que reasignar un nodo de niebla o un grupo de nodos de niebla puede ser completamente automatizado. La programabilidad de un nodo de niebla incluye los siguientes beneficios: infraestructura adaptable para diversos escenarios de implementación de IoT y admite necesidades empresariales cambiantes. Implementaciones eficientes que maximizan los recursos mediante el uso de una multitud de funciones, incluido el uso de contenedores. Esto aumenta la portabilidad de los componentes y es un objetivo de diseño clave que permite la programación. Multi-inquilino, para dar lugar a varios inquilinos en un entorno de tiempo de ejecución aislado lógicamente. Operaciones ecológicas, que da como resultado una infraestructura adaptativa a los requisitos cambiantes. Seguridad mejorada, para aplicar parches automáticamente y responder más rápidamente a las amenazas de evolución. Como siguiente tenemos el pilar RAS, la confiabilidad, disponibilidad y capacidad de servicio. RAS reside en las arquitecturas de sistemas exitosas y, como tal, requiere una gran importancia en OpenFOG. El hardware, el software y las operaciones son las tres principales áreas del pilar RAS. Una implementación confiable continuará brindando la funcionalidad diseñada bajo condiciones de funcionamiento normales o adversas. La disponibilidad garantiza una gestión de orquestación continuas que es generalmente medido en tiempo de actividad. Capacidad de servicio. Permite dar servicio a un despliegue de niebla que asegura un funcionamiento correcto. RAS es especialmente importante para las implementaciones de la arquitectura de referencia OpenFOG o niebla abierta, en condiciones ambientales adversas y ubicaciones remotas. Es por eso que los aspectos de RAS se encuentran en toda la arquitectura. El siguiente es el pilar de agilidad. El pilar de agilidad aborda las decisiones operativas comerciales para una sola implementación de la arquitectura de referencia OpenFOG, ya que no es posible que los humanos por sí solos analicen datos generados a la escala predicha por IoT como base para decisiones comerciales operativas rápidas y sólidas. El pilar de agilidad se centra en transformar este volumen de datos en conocimientos prácticos. La agilidad también ocupa la naturaleza altamente dinámica de los despliegues de niebla y la necesidad de responder rápidamente al cambio. La generación de datos por sensores y sistemas de una implementación de OpenFOG son turbulentos, explosivos y a menudo se crean en grandes volúmenes. Es posible que los datos no tengan contextos. Este se crea solo cuando los datos se recopilan, agregan y analizan. Los enfoques arquitectónicos de OpenFOG permiten a los desarrolladores de sistemas IoT optimizar la ubicación de sus aplicaciones como componentes de toma de decisiones. Por último, tenemos el pilar de jerarquía. Los recursos informáticos de la arquitectura de referencia OpenFOG pueden verse como una jerarquía lógica basada en los requisitos funcionales del sistema IoT de extremo a extremo. Dependiendo de la escala y naturaleza del escenario que está abordando, la jerarquía puede ser una red de sistemas proporcionados, inteligentes y conectados, dispuestos en capas lógicas, o pueden recopilarse en un solo sistema físico. Cada capa de la jerarquía aborda una preocupación específica del sistema de IoT, las cuales son dispositivos en la jerarquía,
En esta, los sensores y dispositivos de actuador son las cosas físicas y producen datos de telemetría para ser consumidos por la capa de monitoreo y control. Capa de monitoreo y control en la jerarquía. Los sensores y actuadores están conectados a microcontroladores programados para monitorear y controlar el estado de los procesos. Soporte operativo en la jerarquía. La capa de soporte operativo es responsable de analizar la telemetría de streaming y almacenar análisis orientados operativamente. Subrogación en la jerarquía. El cálculo de una operación compleja en los nodos de niebla puede delegarse a los nodos jerárquicos para aprovechar recursos adyacentes. Apoyo empresarial en la jerarquía. La responsabilidad principal de esta capa es almacenar y analizar el historial completo de las operaciones de IoT que abarcan múltiples sistemas. Bien, ahora vamos con el tema de la visión de la arquitectura de referencia. Para esto vamos a hablar acerca del despliegue de los niveles en la niebla, ya que la mayoría de las implementaciones de la niebla normalmente hay varios niveles de nodos, entre ellos se destacan lo que son tres. Uno son los nodos en el borde, que normalmente se centran en la adquisición, recopilación de datos de un sensor y la normalización de datos, y el comando control de sensores y actuadores. Los nodos de nivel superior se centran en el filtrado y la comprensión de la transformación de los datos. Estos pueden practicar algunos análisis de bordes que sean necesarios para el procesamiento crítico en el tiempo real. Y los nodos cercanos a lo que es la nube backend. Estos normalmente se centran en agregar los datos. Además de esto, tenemos los casos de uso que determinan el número de los niveles. Los despliegues de la niebla vienen en gran y pequeña escala en función de los escenarios que se estén abordando. El número de niveles en un despliegue de niebla es dictado por los requisitos del escenario, que incluye la cantidad y tipo de trabajo que son requeridos por cada uno de los niveles, el número de sensores, las capacidades de los nodos en cada nivel, la latencia entre nodos y la latencia entre sensores y actuadores, además de la fiabilidad y la disponibilidad de los nodos. Estos niveles se crean para tratar de manera eficiente la cantidad de datos que deben procesarse para así proporcionar una mejor inteligencia operativa del sistema. La uniformidad de los nodos de la niebla son elementos que son arquitectónicos de un nodo que varían según su función y posición. Los nodos de niebla se pueden configurar para vincular y formar una malla, como se muestra en la imagen, para proporcionar lo que es un equilibrio. Un equilibrio ya sea de carga, resistencia, tolerancia a errores, uso compartido de datos y minimización de la comunicación en la nube. Este requiere que los nodos de niebla tengan la capacidad de poder comunicarse lateralmente, ya sea de punto a punto, o lo que viene siendo de este a oeste, así como de arriba a abajo, que es de norte a sur. El nodo también debe ser capaz de descubrir, confiar y utilizar los servicios de otro nodo para sostener lo que es el RAS. La computación en la niebla es fundamental porque esto permite un funcionamiento confiable y de baja latencia, además de que elimina el requisito de conectividad persistente en la nube para abordar muchos de los escenarios emergentes que existen actuales. La arquitectura abstracta incluye perspectivas, las cuales son principalmente el rendimiento, ya que la baja latencia es una de las principales razones para poder adoptar esta arquitectura. La seguridad, que es de extremo a extremo. Este es fundamental para el éxito de todos los escenarios de implementación de la computación de la niebla. La capacidad de administración. Esta gestión de todos los aspectos de las implementaciones de la niebla debe incluir lo que es el RAS, el DevOps, entre otros. El análisis y el control de los datos, ya que la capacidad de que los nodos de niebla sean autónomos requiere de datos localizados junto con control. Y finalmente las aplicaciones de TI y niebla cruzada, ya que en un ecosistema de múltiples proveedores,
las aplicaciones necesitan lo que es la capacidad de migrar y funcionar correctamente en cualquier nivel de la jerarquía de una implementación en la niebla. Estas aplicaciones deben tener la capacidad de poder abarcar los niveles de la implementación para maximizar su valor. La nube abierta RA es una composición de las perspectivas y varias vistas de partes interesadas que son utilizadas para satisfacer una determinada implementación o escenario de computación en la niebla. Las 3 vistas que se han identificado incluyen el software, el sistema y el nodo. La vista de software incluye servicios de aplicaciones, soporte y gestión de nodos, IB y backplane de software. La vista del sistema incluye la virtualización de hardware a través de la infraestructura de software. Y la vista de nodo incluye la capa de abstracción de protocolos, sensores, actuadores y controles. Bueno, continuando con lo que son las perspectivas de seguridad, para eso es importante abarcar el tema de lo que es la confianza y la fiabilidad, ya que los sistemas de niebla de confianza dependen del uso de elementos responsables de mantener las directivas de seguridad especificadas para un dispositivo predeterminado. Las capas de seguridad se implementan en la seguridad de nivel de aplicación, seguridad de software del sistema, seguridad de OpenFog y seguridad de hardware del nodo. La confiabilidad, integridad y disponibilidad también son temas importantes que se deben abarcar, ya que pues estos son 3 pilares de la perspectiva de la seguridad de la niebla. La primera, que es la confiabilidad, es la prevención de la divulgación de la información privada o ya sea sensible a entidades que no son autorizadas. La integridad es la prevención de la modificación autorizada de datos protegidos o códigos sin detección. Y la disponibilidad es la capacidad de un sistema para continuar brindando servicio a entidades autorizadas en el nivel de servicio acordados según este sea necesario. Esta disponibilidad para el sentido de la seguridad hay que considerar ataques externos como la denegación de servicio en lugar de solo fallas y fallas de hardware y software. El control de acceso, bueno, para esto se debe de lo que restringir el acceso a los recursos, que son aquellos que tienen acceso a la información, ya que es clave para poder construir un sistema seguro. El control de acceso abarca primeramente la autenticación, que es para saber a quién se le está dando el acceso a la información, la autorización, que es qué se le está permitiendo hacer a la persona y qué tan delimitado están las acciones a realizar. La contabilidad es el mecanismo de seguimiento y mantenimiento de registros implementados en el sistema. Esto incluye el seguimiento y registro de acceso a los recursos del mismo. Y finalmente la seguridad de acceso físico para garantizar que solo las personas autorizadas puedan estar dentro del hardware de la niebla. Vamos con lo que es la privacidad. Bueno, esta es el derecho a decidir cómo se está utilizando la información de los datos, ya que es propiedad de estos mismos. Los sistemas de niebla deben permitir a los usuarios especificar los atributos de privacidad de los datos que poseen en el sistema. Ahora hablaremos de la identidad y protección de identidad, donde abarcamos la clave pública. Esta se puede utilizar para establecer una identidad cibernética a largo plazo, por ejemplo, la autenticación. Y la clave privada, que debe ser accesible solo a la persona que representa la identidad digital. Bueno, las interfaces de manejabilidad de capacidad de administración son implementadas para la computación de la niebla, que deben admitir interfase de administración de banda IB o fuera de banda, que es OOB, o de ambas. La capacidad de administración IB se refiere a las interfaces de capacidad de administración que son visibles para el software y el firmware que se ejecutan en un sistema determinado. La capacidad de administración de OOB se refiere a las interfaces de capacidad de administración de un subsistema de capacidad que no se ejecuta en el sistema operativo.
Bueno, antes que nada, pues el nodo más pequeño que se encuentra dentro de la niebla tiene un ciclo de vida de administración. En la siguiente figura se muestran lo que son los principales componentes de un ciclo de vida de la administración desde una perspectiva de capacidad de gestión. Primero comenzamos con lo que es antes de la vida, donde se abarca la comisión. Esta fase es la más temprana del ciclo de vida de una plataforma de niebla, ya que cuando se encarga una entidad gestionada se requieren determinadas acciones de aprovisionamiento. En la vida temprana está el aprovisionamiento. Cuando una identidad gestionada comienza su vida temprana en un nodo de niebla, debe estar inscrita. Esto incluye los descubrimientos, las identificaciones, publicidad de características y capacidades, confianza e implementación de las características. La entidad gestionada también debe ser escalable en el momento del aprovisionamiento. Debe tener la capacidad de soportar una multitud de jerarquías. Nos vamos a la vida funcional, donde se abarcan dos, que es la operación y la recuperación. La operación, cuando un nodo de niebla está en funcionamiento normal, los requisitos de capacidad de la administración cubren los aspectos de confiabilidad, disponibilidad y la facilidad del servicio. Dentro de la recuperación, cuando un nodo de niebla está operando fuera de las normas esperadas, debe ser autónomo en su capacidad de recuperación. Otros nodos de niebla también pueden ayudar con la acción de recuperación, razón por la cual la arquitectura define interfaces de manejabilidad, tanto como OOB y como IB mencionadas anteriormente. Y para el fin de la vida está la descomisión, ya que dado que muchos aspectos de nodos de niebla pueden tener información de la identificación personal, la arquitectura especifica la capacidad de limpiar todos los aspectos de lo que es el hardware. Esto incluye la capacidad de retirar las instancias del nodo de niebla y poder utilizarlas para otra implementación. La capa de gestión, la capa de administración de niebla tiene muchas responsabilidades, incluida la detección automatizada, el registro y el aprovisionamiento dentro de dispositivos de punto final. Los servicios de detección proporcionan un método eficaz para encontrar, identificar y administrar componentes en la infraestructura de la niebla. La vista del nodo de nivel más baja que se utiliza actualmente en la descripción arquitectónica. Antes de incorporar un nodo a una red de computación de niebla, deben abordarse lo que son los siguientes aspectos. Uno, que es uno de los más importantes, que es la seguridad del nodo, ya que la seguridad del nodo es muy esencial para la seguridad general del sistema. Este te incluye las protecciones para interfaces, computación, entre otros. La gestión de nodos. Un nodo debe admitir las interfaces de gestión proporcionadas por el nodo que se gestiona. Estas interfaces de administración permiten que los agentes del sistema de nivel superior puedan ver y controlar el silicio del nodo del nivel más bajo. La red. Cada nodo de niebla debe poder comunicarse a través de la red, dado que muchas aplicaciones de la niebla son sensibles al tiempo y consistentes de tiempo. Algunas de estas redes de computación de niebla pueden necesitar ser compatibles con Time Sensitive Redes o TSN. Aceleradores. Muchas aplicaciones de niebla utilizan aceleradores para satisfacer las limitaciones de latencia y energía en lo que respecta a un escenario determinado. La computación. Un nodo debe tener capacidades de computación de propósito general. Y el almacenamiento. Un nodo autónomo debe poder aprender, y antes de que sea posible cualquier aprendizaje de este mismo, se debe tener la capacidad de almacenar los datos. La red. En esta, los nodos de la niebla generalmente son de mayor valor en escenarios donde los datos deben recopilarse en el perímetro y donde los datos de miles o millones de dispositivos se analizan y actúan en micro y milisegundos. En estos escenarios, varias redes facilitan la comunicación dentro de los nodos de niebla a sensores y hasta niveles más
más altos en la jerarquía de la nube. La red debe proporcionar una escalabilidad, la disponibilidad y la flexibilidad que son requeridas por el patrón o proceso de comunicación. Esta además debe proporcionar cualquier QoS que sea necesario para priorizar los datos de latencia y la sensibilidad, incluso garantizar lo que es la entrega. Bueno, cabe destacar también que el modelo de conectividad de red para un nodo de niebla va a depender del propósito y la ubicación del nodo. Estos pueden ser la conectividad por cable o la conectividad inalámbrica. Un ejemplo donde se utiliza la conectividad por cable es si un nodo de niebla en una fábrica es utilizado para recopilar y analizar los datos del proceso de fabricación. Muy probablemente se encuentre conectado a capas superiores e inferiores utilizando una red cableada. La conectividad inalámbrica proporciona flexibilidad y mejora la eficiencia y la productividad. El soporte inalámbrico en el nodo de niebla será dependiente de una variedad de parámetros. Una de ellas es la cobertura necesaria para satisfacer los requisitos de implementación, también el volumen de datos y la velocidad de transferencia de estos mismos. Las redes inalámbricas se agrupan en 3 áreas, las cuales son la red WAN inalámbrica, la red LAN inalámbrica y las redes inalámbricas de área personal o bien WPAN. También existen lo que son amenazas y mitigaciones, en las cuales entran los ataques de denegación de servicio, las intrusiones, la suplantación de DNS y el desbordamiento de buffer. Estos se pueden proteger mediante firewalls para bloquear el acceso no autorizado, sistemas de prevención de intrusiones o IPS y el acceso remoto seguro mediante redes privadas virtuales. Las consideraciones de red para los nodos, ya sea que se esté instalando un nodo de niebla en un entorno existente o en un nuevo entorno de red totalmente nuevo, se deben tener en cuenta las consideraciones de comunicación de nodo a nodo de la niebla, las cuales son directo o indirecto, distancia entre nodos y conservación de estado entre nodos. Continuando con el apartado de visión de la arquitectura de referencia, encontramos los aceleradores. En algunos nodos de niebla, especialmente aquellos que se dedican a análisis mejorados, requieren un rendimiento de CPU superior a lo proporcionado por el servidor estándar y los chips de CPU empresariales. En estos casos, los módulos aceleradores se configuran junto a los módulos del procesador para proporcionar un rendimiento de computación adicional. Entre los más comunes encontramos la unidad de procesamiento de gráficos o GPU. Contiene miles de núcleos simples y para explotar la capacidad de su paralelismo masivo al equipar varios GPUs en un CPU estándar, se debe aumentar la entrega de energía eléctrica al nodo, lo que a su vez aumenta el consumo de energía total. Por otra parte encontramos las matrices de compuertas programables de campo o FPGA. Son grandes colecciones de recursos de hardware programables que se pueden configurar con diseños lógicos personalizados para resolver problemas muy específicos de manera muy eficiente. En la mayoría de los casos, y esto puede depender de la implementación, proporcionan una mejor composición de eficiencia energética con GPUs discretas. Finalmente encontramos los procesadores de señales digitales o DSP. Son procesadores especializados y optimizados para funcionar con señales digitales. Algunos son de propósito general, mientras que otros están optimizados para funciones especiales como compresión y manipulación de video. Al seleccionar uno o varios optimizadores, se debe mantener en equilibrio las interfaces del nodo, así como su rendimiento eléctrico y la entrega de energía, la capacidad dinámica de cambiar a un nuevo caso de uso, las limitaciones ambientales, las interfaces de programación de software de nivel superior y la compatibilidad con APIs, y finalmente la orquestación necesaria para descubrir existencias y capacidades. Por otra parte encontramos el cálculo. A medida que se procesan más y más datos, aumentan los requisitos computacionales, por lo que tener un cálculo de propósito general es fundamental para garantizar una mayor fiabilidad y precisión. Y ya que en el cómputo de la niebla el ciclo de vida de una implementación puede ser más largo, es importante que la larga vida útil y el rendimiento informático se calculen con características suficientes.
Al considerar un elemento informático es importante comprender las condiciones ambientales en las que debe operar correctamente. Generalmente una implementación debe coexistir en un ambiente con una temperatura no mayor a 70 grados centígrados. Además, se deben hacer algunas consultas como la asignación de instancias multinúcleo y el uso dedicado que se le asignará a cada uno de estos. El uso de las unidades de administración de memoria, ya que administrarán un gran espacio de memoria virtual, además de aislar plataformas de espacio de acción y aplicaciones en entornos multinúcleo. La conexión de los CPUs con sus aceleradores asociados como de almacenamiento y periféricos de red, y la raíz de confianza del hardware, ya que se encuentra dentro del CPU, y la verificación del código ocurre después de que la CPU verifica la firma. Por parte del almacenamiento, se requieren muchos tipos de almacenamiento en los nodos a medida que recopilan y procesan esos datos en toda la jerarquía. Esto incluye matrices RAM, ya que a medida que se crean datos a partir de sensores, el nodo tendrá que operar esos datos en funcionamiento cercano al tiempo real. Las matrices de RAM satisfacen este requisito frente a la latencia adicional al acceder al almacenamiento no volátil. También encontramos las unidades de estado sólido. Pueden utilizar la mayoría de las aplicaciones debido a su fiabilidad, bajos requisitos de potencia y robustez ambiental. Estos incluyen PCI Express, SSD, además de nuevas clases de medios como 3DXPoint y NVDIMMP. También encontramos los discos giratorios fijos, para aplicaciones de almacenamiento grandes y sensibles a los costos. Pueden contener discos giratorios, a veces dispuestos como matriz redundante de matrices de discos baratos o RAID. El medio de almacenamiento real elegido depende del caso de uso, cubriendo aspectos como requisitos de costo y rendimiento, ancho de banda y latencia, replicabilidad e integridad de los datos, soporte para el cifrado y la administración, además de la autenticación, y el poder admitir la asignación de rendimiento basada en IDs. Ahora vamos con lo que es la gestión de los nodos OpenFOG. Hacen referencia a sistemas de capacidad de administración que no se ejecutan en el sistema operativo host. También se denominan dispositivos de administración de plataformas de hardware o HPM, que se encargan de controlar y supervisar los demás componentes dentro del nodo, por ejemplo almacenamiento, red, aceleradores y otros, con varios sensores y puntos de monitoreo para realizar un seguimiento de variables como temperatura, voltaje, corriente y varios errores. También son responsables de controlar la configuración interna de los nodos. Vamos a comenzar por lo que es la seguridad del nodo OpenFOG. Es importante realizar un análisis de seguridad y evaluación de la implementación para identificar correctamente sus necesidades. En primer lugar, tenemos los mecanismos físicos de seguridad y antimanipulación. Estos dependen de lo difícil que sea acceder a los componentes del sistema y cuáles son las consecuencias si se infringe el sistema. Su objetivo es evitar cualquier intento de realizar un ataque físico o electrónico no autorizado. Se pueden dividir en 4 grupos. El primero es la resistencia a la manipulación. Utiliza materiales de construcción físicos especializados para dificultar la manipulación del nodo de niebla. Esto puede incluir características tales como gabinetes de acero endurecido, cerraduras, encapsulación o tornillos de seguridad. Tenemos también las pruebas de manipulación. Aseguran que cuando se produce la manipulación se deje atrás evidencia visible. Hay muchos tipos de materiales y dispositivos de evidencia de manipulación disponibles, como sellos especiales y cintas que lo hacen obvio cuando se ha habido manipulación física. Luego tenemos la detección de manipulación. Significa que si el sistema está al tanto del acceso físico no deseado, los mecanismos utilizados para detectar la intrusión suelen caer en uno de los siguientes grupos. En primer lugar tenemos los interruptores, como microswitches, interruptores magnéticos, interruptores de mercurio y contactos de presión. Detectan la apertura de un dispositivo, la ruptura de un límite de seguridad física o el movimiento de un componente en particular. También encontramos lo que son los sensores de temperatura y radiación, por ejemplo. Estos detectan cambios en los alrededores. Los sensores de voltaje y potencia, por otra parte, pueden detectar ataques de fallos. Se pueden utilizar para ataques avanzados y centrarse en las puertas eléctricas específicas dentro de un circuito integrado. Ahora tenemos lo que son los circuitos, como circuitos flexibles, alambre de nicromo y fibra óptica envueltos alrededor de un circuito crítico o componentes específicos en la placa que se utilizan para detectar una punzación, rotura o intento de modificación del envoltorio. También tenemos lo que son los gabinetes de malla, una carcasa de superficie responsiva a manipulaciones. Están diseñados para proteger el límite de seguridad física de un nodo y combina una serie de pruebas de manipulación y características de detección.
Finalmente tenemos lo que es la respuesta a la manipulación, que son las contramedidas tomadas cuando se detecta la manipulación. La respuesta a un evento de este tipo puede ser configurable de dos maneras. El primero es el subfail, donde los datos confidenciales se borran y se envía una segunda señal de interrupción al monitor de seguridad para confirmar que esto se ha hecho, para que se pueda reiniciar el procesador. O tenemos la hard file, donde las acciones del subfile se realizan y además de que las memorias caché y la memoria estarían en cero, el sistema se restablece. Ahora veremos lo que es el establecimiento y mantenimiento de la confianza. La base de computación de confianza o Trusted Computing Base o TCB hace referencia a los componentes de hardware, software y red de la plataforma que, si se infringen, comprometerían la capacidad del sistema para aplicar sus políticas de seguridad. El corazón de TCB y la seguridad del nodo está en la raíz de confianza del hardware, o Hardware Root of Trust o HWRoot por sus siglas en inglés. De esto depende que no haya oportunidad de secuestrar los primeros procesos de inicialización o arranque. En primer lugar, se debe tener un arranque seguro o verificado, o HWRoot para verificación. Mínimamente, los nodos de niebla deben soportar un HWRoot para verificación del proceso de arranque. Es una arquitectura para cargar y verificar imágenes de firmware firmadas, cargadores de arranque, kernels y módulos. El proceso comienza con la ejecución de un código cargado desde la memoria de solo lectura o ROM, inmutable. La entidad del proceso en el nodo solo puede funcionar en imágenes firmadas criptográficamente. También se puede contar con un arranque de confianza o medido, o HWRoot para medición. Este es diferente del arranque seguro, porque el software de nivel superior puede verificar inmediata mediante programación que el firmware en ejecución es seguro. Ahora, para asegurar el proceso de arranque, es fundamental que el nodo tenga un método para establecer de forma segura una raíz de confianza, y que la confianza se autentique y extienda a través del resto de procesos de arranque para asegurarse de que se pueda confiar en el nodo. Hay varios métodos en los que esto puede lograrse. El primero es la identificación, donde un nodo de niebla debe poder identificarse a sí mismo ante otras entidades dentro de la red. El mejor método para esto es tener un identificador inmutable con atestación, que es la capacidad de un sistema para proporcionar alguna evidencia no falsificable a un verificador externo. Esto se puede habilitar en los sistemas de niebla para verificar o dar fe de las credenciales de un sistema determinado, mientras se preserva la privacidad, el uso de la implementación de atestación directa anónima o DDA. El otro método es la certificación, donde utilizando la medición para construcción de una cadena, donde el agente de atestación remoto sería capaz de verificar remotamente el HWRoot de medición para un nodo de niebla dado. Ahora veremos lo que es la vista de la arquitectura del sistema. En el siguiente diagrama se muestra la representación visual de una vista del sistema. En esta podemos observar desde los sensores, actuadores, el control, los protocolos de abstracción, la plataforma de la infraestructura del hardware, el almacenamiento, el cómputo, los aceleradores, la red, los nodos de seguridad, los nodos de administración y la virtualización. En estos casos, la infraestructura de hardware debe sobrevivir en condiciones ambientales adversas. Algunos requisitos para los gabinetes de plataforma denominados infraestructura de plataforma de hardware en la arquitectura del sistema incluyen cumplimiento de las normativas locales y las prácticas estándar, protección contra factores ambientales, resistencia a ataques físicos, vandalismo o robo, un tamaño aceptable, requisitos de seguridad funcionales para la protección de daños, soporte mecánico de componentes internos, gestión de refrigeración para componentes internos, compatibilidad con la modularidad a nivel de nodo y la capacidad de crear y modificar, además de una estética aceptable. Además debe cumplir con ciertas condiciones ambientales, que cumplan con varios estándares internacionales de seguridad y responsabilidad ambiental. Algunos ejemplos de requisitos de seguridad y medio ambiente son los rangos de temperatura requeridos. Estos son generalmente usados como normas y representados en Celsius. En primer lugar tenemos las temperaturas comerciales, que van de 0 a 70 grados, las de grado industrial de menos 40 a 85, y las de grado militar de menos 55 a 125. Por otra parte tenemos la protección contra peligros ambientales, incluyendo humedad, choque, vibración, contaminación, terremoto y carga solar extrema. También tenemos el marcado de protección internacional, que es la norma 60529 de la CIE, hasta el nivel IP68, donde un nodo junto al agua puede estar sujeto a inundaciones.
En cuanto al apartado térmico, no debe requerir de ventiladores u otros elementos activos para mantener temperaturas internas seguras. No debe requerir filtros de aire, sin embargo, debido a la disipación de la alta potencia y la alta densidad de algunos nodos de mayor rendimiento, especialmente aquellos con grandes matrices aceleradoras, se permiten opciones de refrigeración activas. En cuanto al apartado de la modularidad, la mayoría de los nodos serán modulares. En diseños más pequeños, la modularidad podría consistir en una placa base que contenga los componentes fijos comunes y unos pocos zócalos modulares en los que se puedan instalar componentes configurables, como CPUs más rápidas, diferentes componentes RAM, diferentes configuraciones de almacenamiento y la entrada y salida configurable para admitir interfaces perimetrales. Además, se debe permitir la interconexión módulo-módulo, donde la plataforma modular pueda requerir interconexión entre módulos internos. Esas interconexiones pueden estar conectadas entre una placa base y placa base, o un tablero sobre un plano posterior. Respecto a la virtualización de hardware y contenedores, ya que los contenedores son una tecnología relativamente nueva, puede ser un mecanismo de aislamiento de menor peso dentro de un entorno de computación en la niebla. Respecto a la vista de arquitectura de software, la vista de software del OpenFOG RA plantea un software que se ejecuta en una plataforma que se compone de una o más vistas del nodo junto con otros componentes para crear un sistema que direcciona un escenario determinado. Capas de vista de software. Como se muestra en la siguiente figura, el software del nodo de niebla se puede separar en tres capas que se encuentran en la parte superior de la capa de hardware de la plataforma. En primer lugar tenemos los servicios de aplicación. Servicios que dependen de la infraestructura proporcionada por las otras dos capas, cumplen los requisitos específicos del caso de uso final y resuelven las necesidades específicas del dominio. También tenemos el soporte de aplicaciones, software de infraestructura que no cumple ningún caso de uso por sí solo, pero apoya y facilita múltiples servicios de aplicaciones. También tenemos el backplane de software y la administración de nodos. Incluye el funcionamiento y gestión generales del nodo y sus comunicaciones con otros nodos y sistemas. El diagrama se refiere a la gestión en banda. Esta es generalmente la forma en la que el software interactúa con el subsistema de administración. Respecto a la gestión del backplane y los nodos de software. El backplane de software es necesario para ejecutar cualquier software en el nodo y facilitar las comunicaciones de nodo a nodo. Esto incluye sistema operativo, controladores de software y firmware, servicios de comunicación, software de sistema de archivos, virtualización de software y contenedores. Entre las facetas del backplane de software encontramos la detección de servicios. Este es esencial cuando varias implementaciones de niebla necesitan unirse. Pueden crear varios límites de confianza de forma ad hoc con el fin de realizar intercambio y cálculo de información cooperativos. También encontramos la detección de nodos. Se aplica a la detección de niebla con una implementación en clúster. Cuando se agrega un nuevo sistema de niebla al clúster, transmitirá su presencia y se unirá al clúster. También encontramos la administración de estado, que es soporte para modelos computacionales con estado. El modelo computacional con estado puede externalizar el estado o almacenar el estado dentro del clúster de niebla a través de un modelo de réplica persistente. Administración de publicaciones y suscripciones. Las capas de aplicación que se ejecutan, además del tiempo de ejecución de fábrica, necesitan soporte de infraestructura para la publicación de eventos, notificación de cambios de estado y difusión de mensajes. Gestión de nodos en bandas. La capa de administración FogInBand es responsable de mantener el hardware y el software del nodo o sistema de niebla configurados al estado deseado, así como de mantenerlo en ejecución en niveles especificados de disponibilidad, resiliencia y rendimiento. Esas son las capacidades necesarias para cada nodo de niebla. Administración de configuración, la configuración del sistema operativo y soporte de aplicaciones. Gestión operativa. La telemetría operativa de los nodos de niebla se capturará, almacenará y presentará para el personal de gestión de sistemas y los sistemas automatizados responsables de supervisar la infraestructura. Administración de seguridad. Incluye la administración de claves, la administración de conjunto de criptografías, la administración de identidades y la administración de directivas de seguridad. Administración de capacidad, de recursos informáticos, de red y de almacenamiento adicionales, según lo exija la carga de trabajo. Gestión de disponibilidad. La infraestructura crítica requiere una acción automática en caso de mal funcionamiento o bloqueo del software o hardware. Respecto al soporte de aplicaciones, este incluye una amplia gama de software utilizado y a menudo compartido por múltiples aplicaciones o microservicios. La compatibilidad con aplicaciones no es específica del dominio ni de la aplicación,
pero puede depender de las capas subyacentes, incluidas la virtualización, el hardware, etc. Los contenedores o virtualización de cualquier capacidad de capa de soporte proporcionan acoplamiento más flexible, seguridad adicional e incluso permiten que el backplane escale la capa de soporte más rápido o fácilmente. El soporte de solicitud incluye administración de aplicaciones, motores en tiempo de ejecución, servidores de aplicaciones, mensajes y eventos, buses o intermediarios, servicio de seguridad, gestión de datos de aplicaciones, almacenamiento o persistencia y herramientas y marcos de análisis. Respecto a la capa de servicios de aplicaciones, las aplicaciones de nodo en la niebla varían mucho en función de la implementación, el caso de uso y la disponibilidad de recursos. Se componen de una colección de microservicios ligeramente acoplada, que se puede separar en capas basadas en sus roles. En primer lugar tenemos los servicios del conector de niebla. Se utilizan en el lado sur de la capa de aplicación arquitectónica, es decir, las interfaces en la dirección de las cosas del IoT. Los servicios principales recopilan datos del perímetro y los hacen estar disponibles para otros servicios y sistemas anteriores como la nube. Los servicios de análisis pueden incluir capacidad reactiva y predictiva. Más cerca del borde es probable que los nodos de niebla tengan servicios más reactivos en la naturaleza. Los nodos de niebla con más potencia y capacidad de procesamiento, generalmente más lejos del edge, tendrán una capacidad más predictiva basada en el aprendizaje automático y otros servicios cognitivos. Luego tenemos los servicios de apoyo. Abarcan una amplia gama de microservicios que proporcionan deberes normales de aplicación de software, como registro, la programación, el registro de servicios y el cleanup de datos. Luego tenemos los servicios de integración. Permiten que los nodos de niebla externos se registren en busca de datos de interés recopilados o generados por la nota de niebla y dictan dónde y cuándo y en qué formato se deben entregar los datos. Finalmente tenemos los servicios de interfaz de usuario. Son microservicios dedicados a la visualización de datos recogidos y gestionados en el nodo de niebla, estado y funcionamiento de los servicios que operan en el nodo de niebla, resultados del procesamiento y análisis en el nodo de niebla y la gestión del sistema y operación de los nodos de niebla. Bien, vamos a entrar un poco en lo que es la seguridad en la niebla. Primeramente debe haber una línea base de seguridad común para garantizar la interoperatividad y la protección básicas, además de que existe una combinación de requisitos regionales y gubernamentales que la computación en la niebla debe satisfacer. Bien, para comenzar, pues las funciones criptográficas se pueden implementar en un procesador de seguridad de plataforma o PSP por sus siglas en inglés, para proteger las claves criptográficas y las políticas de seguridad que luego protegen otros objetos. Es posible que las funciones criptográficas se utilicen por el software que se ejecuta en la plataforma OpenFOG, no se implementen necesariamente en el PSP, se pueden implementar de forma independiente en software o hardware fuera del PSP. Hay tres tipos básicos de funciones criptográficas: el cifrados simétricos o clave secreta para la protección de confidencialidad, funciones hash criptográficas para la protección de la integridad y autenticación de las partes comunicantes. Los códigos de autentificación de los mensajes MAC se pueden utilizar para la autenticación, pero no para el no repudio. Cifrados asimétricos o clave pública para generar claves secretas, establecer credenciales de seguridad a largo plazo y proporcionar servicios de no repudio. El módulo criptográfico OpenFOG debe admitir al mínimo los siguientes funciones criptográficas aprobadas por FIPS. Las especificaciones, bueno, define los requisitos de seguridad para los módulos criptográficos. En el caso de las claves asimétricas está el AES, cifrado en AES, de 128 bits o triple Ds. En el caso de las claves asimétricas basadas en DH, RSA, DSA, de base de curva elíptica, SDH, SDSA, SQV. En cuanto a las funciones hash, SHA-224, 256, etc. Bien, los aceleradores criptográficos. La plataforma confía internamente en el hardware PSP, entre otras cosas,
Este procesador de seguridad normalmente responde a las solicitudes para realizar ciertas operaciones. Un ejemplo de esto puede ser almacenar un registro de la secuencia de arranque medida para consultas posteriores, proporcionar almacenamiento seguro para material de claves asimétricas o simétrico, proporcionar protección de acceso a las claves. Bien, una implementación virtual de un PCP o Virtual Processor, bueno, permite que las máquinas virtuales y el PCP no sean conscientes de la virtualización y puedan verse y actuar como lo hacen en un entorno no virtualizado. El Virtual PSP puede proteger la configuración de la plataforma, los datos de medición y proporcionar certificación con respecto al estado de la configuración de la plataforma. Bien, la protección de datos para el sistema operativo y sus aplicaciones pueden ayudar a facilitar la certificación de remota. Bien, pasando al TRNG o True Random Number Generator, por sus siglas en inglés. Bien, este extrae aleatoriedad o entropía de una fuente física de algún tipo y luego lo utiliza para generar números aleatorios. La fuente física también se conoce como una fuente de entropía. Caso contrario, con los PRNG, utilizan un algoritmo determinista para producir secuencias numéricas, aunque estas secuencias de pseudo aleatoriedad pasan pruebas de patrones estadísticos para la aleatoriedad, conociendo el algoritmo y las condiciones utilizadas para inicializarlo, llamado frecuentemente la semilla, la salida se puede predecir, dado que la secuencia de números producida por un PRNG es predecible. Los datos cifrados con números pseudoaleatorios son potencialmente vulnerables al criptoanálisis. Eh, los generadores de números aleatorios verdaderos de hardware producen secuencias de números que no son predecibles y por lo tanto proporcionan la mayor seguridad cuando se utilizan para cifrar datos. Bien, además de esto, el PCP puede actuar como un almacén seguro para certificados, claves y contraseñas, negando la necesidad de tokens costosos. Bien, en cuanto al Runtime Integrated Checking, bien, el arranque seguro o medido no garantiza que el hardware que sea instantáneo de forma segura esté libre de errores, infecciones o restos sin compromisos durante la ejecución. La intención del Runtime Integrity Checking, a veces denominado Hypervisor Introspection, es supervisar y detectar cambios en el código y los datos estáticos en la imagen durante la ejecución. Esto se hace entendiendo la construcción de imágenes, ejecutando un conjunto de herramientas específicas de RTIC sobre ellas antes de la ejecución. La acción sobre la detección de modificación no autorizada está impulsada por la directiva. Normalmente se termina la máquina virtual en el caso de detectar alguna anomalía. Bien, pasando a los aspectos de seguridad de la red, bien, como nos muestra esta figura, ilustra la arquitectura para proporcionar seguridad de extremo a extremo con sus dos planos operativos. En el primer caso, bueno, está aprovisionando seguridad y supervisión y administración de seguridad, incluyendo sus tres capas funcionales: seguridad de la comunicación, seguridad de servicios y seguridad de aplicaciones. Esta arquitectura cumple la recomendación ITU X805 y también se ajusta a la arquitectura de redes definidas por software o SDN por sus siglas en inglés. Bien, la capa de seguridad de comunicaciones. Esta capa implementa los servicios de seguridad de comunicación recomendados en X800, todos los canales de comunicación físico-virtual entre todas las entidades de jerarquía informática. Bien, consta de los siguientes puntos: confidencialidad de datos de conexión y sin conexión, además de la confidencialidad del flujo de tráfico. En cuanto a la integridad de la conexión con recuperación, sin conexión de detección y la antirrepetición. La autenticación
Bien, es la autenticación de origen de datos para comunicaciones sin conexión, además de entidades, pares para comunicaciones basadas en conexiones y el control de acceso de canal autenticado. Bien, el no repudio, en este caso es opcional hacia los orígenes o hacia el destino. Las comunicaciones que se producen en este entorno de dispositivo, niebla y nube, se pueden clasificar en los 3 tipos de vías de comunicación segura. Bien, vías de comunicación segura de nodo a nube, vías de comunicación segura de nodo a nodo y vías de comunicación seguras de nodo a dispositivo. Bien, comenzando con una de ellas, la primera de ellas, bueno, las comunicaciones seguras de nodo a nube. Para asegurar estas vías de comunicación, los servicios de autenticación y no repudio fuertes se implementan con credenciales de seguridad derivadas de la raíz de confianza de hardware instalada en el nodo de la niebla, vaya. Todas las operaciones criptográficas serán realizadas por los aceleradores criptográficos, un PSP o un virtual PSP, incrustados en los nodos de niebla, mientras que la clave criptográfica se gestionará como parte de la operación de supervisión y gestión de seguridad. Pasando a las vías de comunicación seguras de nodo a nodo, una plataforma de composición de niebla distribuida puede consistir en la jerarquía de nodos de niebla que abarcan varias subredes de Internet o dominios administrativos. La información entre nodos se bloquea en función del modelo informático cliente-servidor, basado en transacciones y los patrones de mensajería, de publicación y suscripción basados en eventos que se implementarán para habilitar interacción directa y oportuna. Bien, como último punto, las vías de comunicación seguras de nodo a dispositivo. A menudo funcionan como los proxies de los servidores de la nube. Se espera que los nodos de niebla comunitarios conserven los protocolos de comunicación y las APIs utilizadas por los dispositivos front-end. Los esfuerzos en la convergencia de protocolos entre la comunicación inalámbrica, la Powerline y la automatización industrial se han realizado a través de la adaptación de la suite de protocolos de Internet TCP, UDP, IP. La mayoría de los servicios de seguridad de comunicación X800, en algunos casos excluyendo el no repudio, se pueden implementar a través de los Ethernets cablados o inalámbricos y en la red de Internet y las capas de transporte mediante protocolos de seguridad conocidos. Sin embargo, entre muchos dispositivos frontend que no son inteligentes en Internet y a menudo restringidos por recursos, solo está disponible una capacidad criptográfica limitada, como cifrados simétricos que utilizan claves instaladas manualmente. Bien, pasando a la capa de seguridad de servicios, con el creciente uso de la implementación de redes definidas por software SDN, por sus siglas en inglés, para volver a colocar dispositivos dedicados, estos dispositivos se están implementando cada vez más como soluciones de software en máquinas virtuales y contenedores Linux. Esta categoría de dispositivos de seguridad se conoce generalmente como virtualización de función de red, NFV, por sus siglas en inglés, o individualmente como funciones de red virtual o Virtual Network Functions. La comunicación entre estas funciones de confianza que proporciona y preserva la integridad y confidencialidad de los datos requiere una serie de características de hardware, el firmware y el software de la plataforma. Bien, en este caso, pues algunos de los servicios que proporciona en cuanto a la seguridad de la información y de red, bueno, los están mostrando a continuación. Pasando a lo que vendrían siendo la seguridad de los datos, bien, hay 3 tipos de categorías generales en los que los datos residen en el sistema. Bien, el primero de ellos, bueno, en la memoria durante el procesamiento. El siguiente que sería en algún tipo de memoria no volátil, ya veremos más adelante de qué trata esto. Y en los mensajes enviados y recibidos en interfaces de red. Bien, uno de ellos, comenzando por la seguridad
en los datos de uso. Bien, los datos residen en la jerarquía del sistema de memoria, como por ejemplo es RAM, de RAM, cachés, espacio de intercambio, etcétera, durante el procesamiento. Algunos de estos datos, como el material de claves, los datos personales, los datos propios de la empresa y en algunos casos incluso los algoritmos propietarios, se consideran secretos y necesitan ser protegidos de ser leídos o alterados por partes no autorizadas. Las unidades de administración de memoria, como un ejemplo, bueno, MMU, IOMMU, SMMU, se pueden utilizar para proteger la memoria del acceso no autorizado desde otros espacios de direcciones, como máquinas virtuales, y desde dispositivos físicos o lógicos virtuales. Los bits de atributo de página proporcionan acceso restringido dentro de un espacio de direcciones. La memoria que reside en el espacio de intercambio también debe ser protegida. El objetivo es evitar que las partes no autorizadas lean los datos en las páginas del disco, eliminándolo y leyéndolos en otro sistema. Bien, cifrando la memoria, bueno, esto se utiliza para proteger secretos en la memoria, incluso cuando partes del resto del sistema se han visto comprometidos. Bien, los datos en reposo. Los datos en reposo se refieren a los datos residentes en alguna unidad de almacenamiento no volátil, como bien podría ser un disco duro, un SSD, una unidad USB, etc. El cifrado de defensa es la defensa de primera línea para los datos en reposo, entre otras clases de datos. Protege la información de identificación personal y otros datos sensibles. Limita el acceso a aquellos con los keys correctos. Proporciona protección contra el acceso no autorizado a los datos en caso de que los medios de almacenamiento se vean físicamente comprometidos de alguna manera. Encriptar por sí mismo no es suficiente, además se requieren como claves, políticas y certificados, deben administrarse activamente en un almacén seguro, asegurándose de que no estén comprometidos y no caigan en las manos equivocadas. Algunas de las medidas, además, bueno, vendrían siendo el cifrado de disco completo. Esto normalmente se implementa mediante un mecanismo de cifrado basado en hardware o en firmware del disco, aunque también existen implementaciones de cifrado de disco de software. El cifrado de disco completo será más útil para los dispositivos de niebla ubicados en locaciones de acceso público, como podrían ser centros comerciales, postes de lámparas, carreteras, en vehículos. El sistema OAM debe proporcionar un mecanismo de copia de seguridad de claves de cifrado en caso de que el sistema no sea funcional en algunas áreas. Bien, además de esto está el cifrado del sistema de archivos, el cual se utiliza cuando los archivos individuales almacenados en disco u otros medios necesitan ser protegidos incluso de otras aplicaciones o usuarios que tienen acceso a un disco completamente cifrado. Los archivos en uso se cifran mediante la clave de cifrado de archivos simétrica, FEC, por siglas en inglés, y a su vez se cifra mediante la clave pública del propietario. Bien, control de acceso al sistema de archivos. Los mecanismos de control de acceso del sistema de archivos se pueden utilizar para restringir el acceso a archivos o grupos específicos de archivos por el User ID o Group ID. El grupo de permisos, bueno, cada archivo y directorio tiene 3 grupos de permisos basados en usuarios. El propietario o el owner, bien, los permisos de propietario solo se aplican al propietario del archivo o directorio, no afectan a las acciones de otros usuarios. Por grupo, bien, estos permisos de grupo solo se aplican a los grupos asignados al archivo directorio, más no afectan a las acciones de otros usuarios. Y todos los usuarios, bueno, todos los usuarios se aplican a todos los demás usuarios del sistema. Este es el grupo de permisos que suele ser más importante. En los tipos de permisos, en cuanto a cada archivo o directorio, tiene 3 tipos de permisos básicos: lectura, escritura y ejecución. La lectura es el permiso de lectura, hace referencia a la capacidad de un
usuario para leer el contenido del archivo. Escritura, bien, los permisos de lectura hacen referencia a la ilegitimidad de capa de un usuario para escribir o modificar un archivo directorio. En cuanto a la ejecución, afecta la capacidad de un usuario para ejecutar un archivo o ver el contenido de un directorio. Bien, pasando a los datos en movimiento, brevemente son los datos en movimiento a veces conocidos como datos en tránsito. Se utilizan aquí para describir los paquetes enviados y recibidos en una interfaz de red, es decir, información que se mueve a través de una red. El cifrado debe implementarse para todos los datos confidenciales o privados en movimiento, ya sea utilizando VPN, SSL y otras tecnologías que pueden proteger los datos de verse comprometidos o vistos en forma de texto no cifrado mientras estén en tránsito. Bien. Resumiendo, la arquitectura de referencia OpenFog representa un compromiso de la industria con los sistemas de niebla cooperativos, abiertos e interoperativos para acelerar los despliegues avanzados en ciudades inteligentes, energía inteligente, transporte, atención médica y fabricación. Sus 8 pilares describen los requisitos para cada parte de cadena de suministros de la niebla: fabricantes de componentes, proveedores de sistema, proveedores de software y desarrollo de aplicaciones. Bien, con esto acabaría toda esta explicación de lo que es la arquitectura OpenFog, esperando que haya quedado lo más claro posible.